Gracias. Excelente. Les decía que este intercambio que vamos a tener va a tener dos momentos. Un momento donde yo voy a exponer algunas ideas y la intención es que tengamos un segundo momento donde cada quien pueda exponer o bien sus experiencias o preguntas que podamos responder desde aquí o cualquiera de los participantes. Entonces, me presento, mi nombre es Reiby Sarmiento, de formación base, soy psicólogo clínico, practico hipnosis ya hace muchos años y además de practicar, también he dedicado tiempo a la eh, formación de otras personas y a la investigación. En este campo, un área sobre la que he estado trabajando es el uso de la hipnosis en el contexto de la psicobariatría o del área de la psicología de la salud que se encarga de atender el sobrepeso, la obesidad, pero desde diferentes niveles, que van desde el nivel de la prevención hasta el nivel de la rehabilitación. Entonces, hemos titulado este intercambio hipnovariatría para referirnos específicamente al uso de la hipnosis en el contexto de la atención al sobrepeso, a la obesidad. Y la pregunta base que tenemos es si realmente funciona la hipnosis para bajar de peso, para controlar el peso o para atender a personas con obesidad en diferentes grados. Ahora, cuando vamos a hablar de hipnosis, es muy importante tener en cuenta a cuál hipnosis nos estamos refiriendo. Y esto es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de hipnosis, ¿a qué hipnosis nos referimos? Porque bajo el título de hipnosis hay muchísimas metodologías, Está abordajes, tus audífonos. técnicas. Claudia, por favor, Claudia, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Nosotros, más allá de los nombres, porque podríamos ponerle hipnosis a cualquier proceder por lo que él significa, podríamos decir en primera instancia que hay muchas metodologías que se atribuyen a energías, entidades superiores, incluso un conjunto de fenómenos que son atribuidos a esto, lo que ocurre en estados especiales de conciencia, como podría ser el estado hipnótico. Por otro lado, tenemos eh, abordajes, técnicas, metodologías que se denominan hipnosis y no necesariamente lo son. Pero a grandes rasgos podríamos encontrar tres grandes grupos de tipos de hipnosis o aplicación de la hipnosis. Un primer campo, que sería el uso de la hipnosis en el contexto experimental, y que hoy hay muchos estudios que se abocan hacia la investigación con hipnosis. ¿Qué pasa en el cerebro, en el sistema nervioso central, cuando la persona entra en este estado? ¿Qué pasa a nivel neuroendocrino cuando se realiza hipnosis? Incluso cómo cómo ocurre el cambio a través de la hipnosis. Este campo podríamos llamarlo el campo o el contexto experimental. Y en este campo podríamos encontrar a los hipnólogos, las personas que se encargan de estudiar la hipnosis o estudiar fenómenos que ocurren a través de la hipnosis. Este es un campo muy interesante, pues sería el campo de la ciencia básica y que aporta muchísimo a el campo de la hipnosis clínica o la hipnosis terapéutica. Un segundo campo que es muy popular es el uso de la hipnosis en el contexto del espectáculo, el show, el teatro, y por supuesto que este es el campo quizás más popular, el que llama más la atención y además el que también puede sostener algunos mitos en relación a la hipnosis. Y por último, es el campo al que nos vamos a referir, que es la hipnosis clínica, o sea, la hipnosis que se utiliza en el contexto clínico, sobre todo para facilitar un proceso, digamos, de diagnóstico o facilitar tratamientos, ya sean psicológicos o psicosomáticos, si pudiéramos emplear esta palabra. Estas serían
las tres hipnosis. Ahora, ¿a cuál nos vamos a referir nosotros? A la hipnosis clínica. Ahora, cuando hablamos de hipnosis clínica, definitivamente estamos hablando de una hipnosis que cuenta con un aval. ¿Y de dónde viene este aval? Desde que en 1843 James Bright acuñó el término hipnosis, podríamos comenzar a hablar hasta la actualidad, aunque antes de Bright ya se utilizaba la hipnosis en diferentes contextos, sobre todo con el término mesmerismo. Y ya James Stile, para 1845, 2 años después, había documentado más de 300 intervenciones quirúrgicas con hipnosis como anestesia. No existía otra, pero definitivamente fue algo significativo en ese sentido. Pero ya en la segunda mitad del siglo pasado, la Universidad de Harvard, Stanford, tenían escalas de susceptibilidad que medían y que intentaban investigar y avalar, digamos, el uso de la hipnosis como un recurso en este sentido. Y la Asociación Médica Americana, por poner un ejemplo, proponía el uso de la hipnosis en el contexto ginecológico y odontológico por los efectos que podría generar. Recientemente, en un curso que estaba realizando precisamente sobre hipnosis para el control de peso, una estudiante al final del curso decía, es bueno saber cómo utilizar la hipnosis desde aquí porque hay muchas personas que desconocen, ignoran y aunque no tenga aval, y entonces yo decía, bueno, sí tiene aval, porque la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, reconoce a la hipnosis dentro de los recursos o herramientas que se pueden utilizar. Y existen investigaciones meta-analíticas que son en gran medida el mayor nivel de evidencia científica de que la hipnosis tiene valor en grandes contextos. En ese sentido, estos estudios han determinado, para continuar reforzando el aval de la hipnosis, que en varios procesos terapéuticos, dígase terapéuticos en el sentido de lo psicológico, donde se incluye la hipnosis, se potencia el efecto de las demás herramientas que se utilizan. Y aunque la hipnosis definitivamente ni es para todos, ni es la solución a todo, ni es la solución para siempre, tiene gran valor comprobado en diferentes contextos. Uno de los más comprobados es en el contexto de la psicooncología, tanto para alivio del dolor, para reducir las manifestaciones eméticas por la quimioterapia, para reducir, digamos, el abandono de las consultas y el impacto de la radioterapia, para la reincorporación a la vida, para resignificar los traumas. O sea, existe un gran aval a nivel de estudios metanalíticos que lo demuestran, así como en el contexto de la depresión, en el contexto de la ansiedad, cuando se integra con algunas técnicas, ha mostrado resultados muy, muy superiores a cuando no se utiliza ella. Y esto representa el aval de la hipnosis en el contexto científico. Muchas veces las razones por las que no lo tenemos en cuenta es por desconocimiento más que por propiedad. Si algo he encontrado yo en los intercambios es que una de las razones por las que las personas reniegan de la hipnosis es por desconocimiento de este aval, sobre todo en profesionales. La otra razón definitivamente son los mitos que se han estado sosteniendo por mucho tiempo y que nosotros en el acto de divulgar tendríamos que facilitar que estos mitos se vayan deconstruyendo de alguna forma, ¿no? En este sentido. Ahora, en el contexto específico de la hipnosis, en el control de peso, ¿existe algún aval? Aval como evidencia científica, dejando claro que hay diferentes niveles de evidencia. Podríamos hablar de la evidencia a nivel de testimonio. El testimonio de una persona, Adele, la cantante, eh, comentó que ella redujo su peso corporal a través de la hipnosis. Y esto es sumamente valioso. Pero un caso, como decimos, una golondrina no compone verano. Un caso no es representativo para la ciencia. Si tomáramos 100 personas que le funcione a uno, no nos diría que realmente es válido en este sentido. Sin embargo, Kirch, para 1995,
y 1999, 98, disculpen, en primera instancia se encargó de realizar un estudio de metaanálisis, o sea, tomar un grupo de estudios, más de 20 estudios que hablaban sobre el uso de la hipnosis en el control de peso, que cumplieran con una metodología más o menos rigurosa, y encontró en este estudio, a manera de síntesis, que las personas que utilizaban, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que cuenta con una elevada evidencia para modificar conductas, modificar patrones, integrar rutinas de vida que favorezcan el control de peso, tuvieron resultados. Sin embargo, los que integraron la hipnosis a estas técnicas cognitivo-conductuales obtuvieron resultados no solo más significativos en la reducción del peso, sino que en el seguimiento continuaban bajando de peso, continuaban adelgazando una vez que había terminado el tratamiento. Y esto resulta muy valioso. Sin embargo, estos resultados también obtuvieron críticas, y es muy importante y honesto mencionarlas. Y estas críticas referían que el estudio tenía errores metodológicos, el metaanálisis tenía errores metodológicos que de alguna forma lo limitaban para considerar la hipnosis como una técnica válida en este sentido. Para 1998, el mismo autor realizó un estudio con 70 participantes que padecían de obesidad y de apnea del sueño, y encontró igual resultados significativos en el control de peso y reducción de síntomas. Sin embargo, también este estudio cuenta con algunas críticas en el sentido de que el número de personas no resultaba significativo para concluir que la hipnosis tendría este efecto, y sobre todo porque se desconocen de alguna manera los mecanismos por los que la hipnosis podría lograr esos efectos. Hasta ahí diríamos que el aval, la hipnosis cuenta con evidencia científica para ser incluida en los procesos terapéuticos. Ahora, la evidencia para su uso en el control de peso hasta aquí podría estar relativamente limitada, pero cuando vamos, y me gustaría que nos enfocáramos en este punto, cuando vamos a revisar al sobrepeso desde una perspectiva clínica, podríamos encontrar que el resultado de una investigación o el control de peso dependería de que la persona adelgace. Sin embargo, cuando miramos qué sostiene el sobrepeso, si observamos qué lo sostiene, podríamos de alguna forma revisar algunos puntos que resultan significativos en este sentido. Nosotros comúnmente decimos que la mayoría de las personas, al menos a grandes rasgos, saben qué hacer, pero definitivamente no lo hacen. No se trata de transmitir información en una gran parte de las personas. Se trata más de facilitar, de facilitar la integración de nuevos patrones para lograr que hayan cambios, y esto no ocurre de manera consciente o automática en este sentido. En el contexto general de la psicobariatría o de la psicología de la salud orientada al control de peso, habrían un conjunto de acciones que ustedes espero puedan observar en la diapositiva que estoy pasando, que estarían en el campo de la prevención. Sabemos que existen factores de riesgo, comportamientos que predisponen al sobrepeso y la obesidad. Ramón Vallés decía que el principal agente generador de enfermedades, se refería a él al cáncer en particular, era el comportamiento irresponsable del ser humano. En el caso del sobrepeso, podríamos de alguna forma observar a este ser humano en un contexto y desde ahí darnos cuenta que, por supuesto, tiene que ver con las conductas, los comportamientos que predisponen al sobrepeso. Aquí la hipnosis podría de alguna forma eh, integrarse para modificar conductas, para facilitar la modificación de conductas o la integración de conductas que favorezcan la salud o que no predispongan al sobrepeso. También en el contexto del tratamiento, ahí dice tratamiento y falta una T, en el contexto de los tratamientos nos referiríamos a dos cuestiones fundamentales. Una, utilizar la hipnosis para modificar esas conductas que ahorita vamos a revisar
ya en personas que tienen sobrepeso u obesidad. 2, para facilitar procesos donde el tratamiento que vaya a dar la persona va a ser un tratamiento quirúrgico, en el caso de algunos estados mórbidos relacionados con el sobrepeso. Los tratamientos médicos que existen están asociados al consumo de ciertos medicamentos y donde la hipnosis podría facilitar la adherencia a esos tratamientos, que a veces es muy difícil, y en otro contexto estaría facilitar el proceso quirúrgico que implica todas las variantes, ¿no? Banda gástrica, manga gástrica y demás. Existen estudios científicos que abordan esta experiencia y cómo con la hipnosis se puede preparar al consultante para la cirugía, para el proceso anestésico, para el proceso postquirúrgico, para la reducción del dolor, de la ansiedad que se genera, para integrar los nuevos patrones de conducta o hábitos. Y en otros casos, la hipnosis estaría orientada al mantenimiento de esa condición que ya la persona tiene. En mi experiencia, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, bailarinas, por poner un ejemplo, que deben mantener un estándar en su peso corporal, se beneficiarían o se benefician de la hipnosis porque ayuda a reducir la ansiedad que se genera por a veces comer, y cuando están cercanos al momento competitivo es muy importante, o al pesaje, es muy importante mantener este control de peso. En este caso, el mantenimiento no pase por necesariamente ayunos prolongados, crisis de ansiedad, dificultades que afectan otros comportamientos como pueden ser el sueño y demás. Y definitivamente en la rehabilitación existe la condición de que la persona, una vez que se haya hecho la banda gástrica, digamos, quirúrgica, o haya llevado un proceso en el que por alguna razón ha subido, alguna razón que puede ser médica, del estilo de vida, como puede ser, digamos, el proceso de la pandemia que mantuvo a las personas en un estado de sedentarismo y de aislamiento de alguna forma, generó el aumento de peso. La rehabilitación sería la nueva incorporación a el estilo de vida anterior sin que se genere la ansiedad, el temor a exponerse a enfermedades y a otras cuestiones que se dieron por el fenómeno del aislamiento y la experiencia de sentirse, em, digamos, vulnerables en este sentido. Una pausa voy a hacer un momento. Me gustaría saber si ustedes están viendo las diapositivas. Alguien que me comente si están visualizando las diapositivas. Sí se ve. Sí, todo se ve. Ajá, excelente. Entonces, hasta aquí podríamos hacer un resumen donde diríamos, estamos hablando de hipnosis clínica, ¿verdad? Existe aval de que la hipnosis cuenta con evidencias para atender un grupo de tratamiento. En otros, de problemáticas, disculpen, en otros casos, aunque no exista evidencia, quizás también funciona. Lo que falta son las investigaciones que lo avalen, pero ahí puede funcionar o no. Pero si hay un grupo donde ya está definitivamente asentada la efectividad de la hipnosis cuando se utiliza de una manera adecuada. Ahora, ahorita cuando hablamos de hipnosis, hay un punto que a mí me gustaría aclarar. ¿Qué diferencia en gran medida la hipnosis clínica de las otras formas de hipnosis, sobre todo de la hipnosis de espectáculo o la hipnosis la hipnosis de espectáculo o la hipnosis que, digamos, tiene el nombre pero no lo es? No sé si se entiende esto. Hay quien le llama hipnosis clínica, hipnosis terapéutica, hipnosis o hipnoterapia, algo que ni es hipnosis ni es terapia. Y hay dos cuestiones que, desde mi punto de vista, y ahorita cuando pasemos al debate o a las preguntas podemos enriquecer, marcan esa diferencia. Uno es los aspectos éticos que tenga el terapeuta. Y una máxima en este sentido sería que todo lo que experimentalmente o en el espectáculo se pueda hacer
¿verdad? Todo lo que es teóricamente posible no es éticamente adecuado. Y esto a veces hay que llevarlo a cada caso. La técnica, el proceder que puede ser adecuado y efectivo para una persona, para otra persona puede ser inadecuado y antiético realizarlo. Entonces, algo que marcaría esa gran diferencia entre la hipnosis clínica que estamos proponiendo, que queremos divulgar y en la que queremos que se formen o crear una formación, es una hipnosis que incluye aspectos éticos que tienen en cuenta esos criterios bioéticos cuando interactuamos y abordamos a sujetos humanos. Y uno es la autonomía, ¿verdad? La autonomía que tiene la persona para decidir su tratamiento, para decidir abandonarlo y que esto no tenga implicaciones para él, que no implique manipulación del proceso, implique la beneficencia, o sea, estemos utilizando este recurso, esta herramienta potente y efectiva con el objetivo de generar beneficios a nuestro consultante. Y el tercero es la no maleficencia, que aunque puedan parecer redundantes, no lo son, ¿verdad? Entonces, si cumplimos con esos tres criterios, estaríamos hablando de una hipnosis clínica seria desde el punto de vista ético. Y el segundo elemento que debe caracterizar la hipnosis clínica y diferenciarla de las otras es que para hacer hipnosis clínica o hipnoterapia no basta con saber hipnosis. Un terapeuta de espectáculo muchas veces tiene grandes habilidades para generar el estado, pero no necesariamente tiene por qué tener, si se dedica a esto, conocimientos clínicos o terapéuticos. En este caso, esta persona podría ser un excelente hipnotista en el contexto del show, pero no sería adecuado que practique hipnosis en el contexto clínico. Para aplicarlo ahí, debería cumplir con esos dos criterios. Formación clínica o terapéutica, desde un enfoque al menos, idealmente con evidencias de que funcione. Y segundo, que cuente con estos aspectos éticos de los que estábamos hablando. Esto resulta sumamente importante tenerlo en cuenta a la hora de cuando hablamos de hipnosis clínica desde esta perspectiva, ¿verdad? Por supuesto, si no tenemos los conocimientos clínicos y terapéuticos adecuados y no contamos con la habilidad para derivar cuando somos conscientes de que no lo tenemos, ya estamos incurriendo en una cuestión ética un poco, digamos, censurable desde el punto de vista de que la persona que está ahí merece un servicio que realmente cuente con cierto aval y evidencia para que le funcione en ese sentido. Entonces, en el contexto del control de peso, tendría que implicar saber hipnosis y saber también abordar la dinámica que se asocia al sobrepeso, teniendo en cuenta que cuando hablamos de sobrepeso y, eh, y obesidad, estamos hablando de que se necesita cierta especialización o cierto conocimiento de ese campo, de la psicología de la obesidad, de la psicología de la alimentación y sobre todo porque hoy sabemos que existe una gran comorbilidad o correlación entre el sobrepeso y la obesidad y alteraciones de la conducta alimentaria. Es común que uno se encuentre personas que tienen sobrepeso y obesidad y tengan el síndrome del comedor impulsivo o del comedor nocturno, o puedan tener bulimia, el famoso trastorno por atracón, o puedan tener de alguna forma, más allá de estas manifestaciones que estamos hablando, alteraciones afectivas y pueda tener, esta persona pueda tener depresión o pueda tener ansiedad o alguna adicción particular que si no la tenemos en cuenta en la evaluación de este proceso, estarían dificultando la meta, que sería la reducción del peso, que la persona se encuentre en un peso saludable. Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, existen 5 pilares fundamentales donde cuando lo abordamos obtenemos mejores resultados. El primer pilar que yo siempre menciono es el sueño. Decía Shakespeare que el sueño es como el generador del festín de la vida. Y
uno de los temas que nosotros abordamos es la importancia del sueño porque dormir facilita adelgazar. Por supuesto, hablamos de dormir cuando hablamos de calidad y cantidad de sueño, cuando hablamos de un sueño reparador que facilita, digamos, la regulación de o el equilibrio entre leptina y grelina, y la persona al día siguiente va a tener mayor conciencia de saciedad, va a tener menos conductas impulsivas. Desde nuestro protocolo, desde el que abordamos nosotros, el primer efecto que obtenemos muchas veces, por supuesto, si no hay un trastorno de sueño puntual que haya que abordar, es la regulación del ciclo sueño-vigilia, generando un sueño reparador. Por supuesto, dentro de los demás pilares se encuentran la alimentación, ¿verdad? Donde podemos o no apoyarnos de un nutriólogo. Nosotros, en la forma en que trabajamos actualmente, estamos en un proyecto de psiconutrición donde trabajamos de manera multidisciplinaria en equipo, un nutriólogo y yo, para una atención mucho más especializada, pero en diferentes contextos, incluso de salud. Así funciona como equipo multidisciplinario, entendiendo el sobrepeso y la obesidad como un problema multifactorial. Un tercer elemento es la hidratación, ¿no? Por los efectos que tiene, la actividad física, ¿verdad? Y por último, el contexto, que viene a ser abarcador. ¿En qué contexto se mueve esta persona? ¿Acaso vive sola? ¿Verdad? ¿Acaso vive en un contexto que promueve el consumo de alimentos que favorecen el sobrepeso, el sedentarismo? ¿Verdad? ¿En qué contexto se mueve? Y desde ahí, ¿qué necesita esta persona? Ahora, ¿cómo abordar con la hipnosis cada uno de estos elementos? ¿Verdad? ¿Cómo utilizar la hipnosis para favorecer los procesos de sueño, para favorecer mayor conciencia de saciedad o elección de los alimentos? ¿Cómo favorecer una mayor conciencia de hidratación para la persona? ¿O cómo favorecer la integración de rutinas para la actividad física, o aprender a poner límites en el contexto? ¿Cómo hacer esto? Vamos ahorita a estar hablando sobre este punto. Ahora, no nos quedamos ahí, porque para nosotros, aunque puede parecer una perspectiva, digamos, mentalista o psicologicista, para nosotros en la base de estos 5 pilares, la base de ese edificio que construye un estilo de vida saludable o construye el sobrepeso o cualquier otra alteración o enfermedad, se encuentra en lo subjetivo, lo psicológico en particular. ¿Y qué tenemos en cuenta en este sentido? Tenemos en cuenta elementos que van desde la autovaloración, o sea, la autoimagen que se ha generado en esta persona, y podemos encontrarnos en un extremo personas que tienen una distorsión de su esquema corporal, tienen dismorfia corporal, hasta personas que sencillamente han vivido en contextos altamente hostiles, donde han sido, digamos, víctimas, por decirlo de alguna forma, de bullying y demás por su imagen corporal, y hoy están sosteniendo una imagen que nosotros desde otras perspectivas la denominamos conflicto de silueta, y cómo desde ahí se genera una especie de proceso circular donde ese diálogo interno, ese monólogo interior, de alguna forma obstaculiza el control de peso y lleva a autosabotaje. Hay personas incluso que no son capaces de visualizarse en un peso diferente porque tienen una identidad marcada ya y una lealtad con su cuerpo o con el cuerpo de su familia, y salirse de ese rango, de ese molde, resulta un acto desleal. Otro elemento subjetivo que evaluamos, y este es un término bien importante, evaluación, es la ansiedad como trastorno que puede estar o formar parte de lo que la persona trae a consulta, aunque el motivo sea el sobrepeso, o las ansias cuando se refiere a la comida en particular, y quizás muchos podrían levantar la mano si le preguntamos qué no podría faltar en un día típico en su comida. Y no importa que seas preparador físico, seas terapeuta, seas nutriólogo, muchas veces descubrimos que tenemos cierta adicción, cierta conexión, ciertos hábitos asociados a una comida, y hay quien no puede faltarle la coca en la mesa, o hay quien no puede faltarle el pan dulce en las mañanas.
o, o quién sabe, porque hay muchos casos donde hay ciertas marcas de galletas que no pueden faltar en casa, porque eso me conecta con alguien o con algo. Y entonces esto lo evaluamos, lo identificamos y lo abordamos con hipnosis para resignificar esa experiencia o para de alguna forma facilitar la modificación de ese patrón de comportamiento. Definitivamente hablamos de la comorbilidad y nos referíamos, por supuesto, a la depresión y a la ansiedad como casos los más comunes, pero muchas veces hay otras alteraciones que pueden estar implicadas en el contexto de lo psicológico, aunque sabemos que también en el contexto neuroendocrino, como la diabetes, el hipotiroidismo u otros trastornos endocrino metabólicos, pueden influir de manera significativa en el control de peso, y si no lo evaluamos, si no lo identificamos, estaríamos de alguna forma aumentando el potencial frustrante o el fracaso del proceso terapéutico, y es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de lo subjetivo están esas habilidades contextuales, o sea, cómo la persona puede desarrollar habilidades en ese contexto particular en el que está para generar asertividad, para poner límites, o muchas veces la habilidad está en, de alguna forma, incursionar en otros contextos. Y qué diferente es cuando comienzo a frecuentar, digamos, un gimnasio o un espacio de yoga o de zumba, y las personas están hablando de un tema diferente, están en un mundo diferente, enfocados en la salud, en quizás la espiritualidad, en el contacto consigo mismo, en la conciencia, a los contextos donde las conductas son más promotoras del sobrepeso y la obesidad. Descubrir esos nuevos mundos también puede ser una habilidad, esos nuevos contextos. Y finalmente, un tema quizás más controversial, pero que podemos revisar en dependencia de la formación que tengamos, se trata precisamente de los conflictos activos, que podríamos llamarle conflictos biológicos, la forma en la que yo lo concibo. Y dentro de estos conflictos biológicos o psicobiológicos estaría la gran categoría que denominamos síndrome de abandono, y cómo este se puede expresar o registrar como carencia, y nos convertimos en personas acumuladoras y no solo queremos tener acá en el cuerpo, sino también en casa un poco de todo, ¿verdad? Porque estamos conectados con la carencia, y desde ahí se mueve nuestro mundo y nuestros comportamientos. Entre otras formas o variantes en que se puede expresar este síndrome, y podría, desde la hipnosis, y lo intentamos, o es uno de los objetivos de este proceso, con el protocolo que utilizamos, resignificar este tipo de experiencia. Hasta aquí estaríamos hablando de que, aunque a nivel, digamos, científico, no existen evidencias, digamos, que no sean, digamos, rebatibles, que han mostrado que se necesitan más estudios, que han mostrado que se necesitan mayor número de evidencias para que sea significativo. Existen ya múltiples protocolos que intentan abordar, aunque desde diferentes perspectivas, el tema del control de peso, pero existen denominadores comunes dentro de esos protocolos que valdría la pena revisar, sistematizar, para continuar en la validación de el uso de la hipnosis para el control de peso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros integrar la hipnosis en estos contextos? Primero, podemos integrarla para modificar conductas. Y aquí, cuando hablamos de modificar conductas, la hipnosis cuenta con elevada evidencia de que, integrada a técnicas conductuales sobre todo, resulta muy efectiva o potencia los efectos del cambio de estas conductas. También con hipnosis se puede generar la adherencia a los tratamientos, dígase personas que tienen diabetes, hipotiroidismo u otras alteraciones, y son de alguna forma irresponsables o hacen resistencia al uso de ciertos medicamentos, están en un proceso de negación. La hipnosis se puede integrar a los protocolos ya existentes para potenciar el efecto y con ello conseguir
la adherencia a esos tratamientos que serían en primera instancia la base para regular su funcionamiento metabólico y en segundo para lograr el control de peso y que estos protocolos o este en particular tenga mejor efectividad o mayor efectividad. La hipnosis se puede utilizar para atender a la comorbilidad, o sea, los trastornos o alteraciones que están alrededor del sobrepeso. Y como decíamos al inicio, existe total evidencia de que la hipnosis integrada a eh, enfoques como el cognitivo-conductual potencia el cambio y mejora en gran medida las alteraciones de ansiedad y depresión que decíamos son eh, en gran medida una comorbilidad común en el sobrepeso y la obesidad. Las alteraciones del sueño también se pueden abordar con hipnosis. Existe evidencia de que la hipnosis puede regular o facilitar la regulación de esta alteración. Y también se puede integrar con técnicas alternativas que se han usado ancestralmente y actualmente con mayor sistematicidad para la atención al sobrepeso y la obesidad, para que el efecto que éstas generan también tenga efecto por vía psicológica, pero además para que se potencien las mismas por el efecto que se genera eh, en el estado hipnótico en particular, digamos a nivel del sistema nervioso, psicosomático y demás. Ahora, hasta este punto podríamos decir en primera instancia que hacer hipnosis clínica implica, antes que nada, saber hipnosis, por supuesto, hay que saber generar el estado hipnótico, pero no solo eso, es importante saber utilizarlo, y utilizarlo implica saber llevar un proceso, que en este caso sería un proceso que entienda la dinámica del control de peso y los pilares que lo sostienen. Considerar que el sobrepeso está solo ligado al síndrome de abandono es una perspectiva reduccionista, tan reduccionista como creer que el sobrepeso está solo ligado a cuánto comes o a cuánto gastas de esa energía. Sabemos que se trata de un proceso multifactorial y en ese proceso multifactorial la hipnosis sí ha demostrado que puede atender a varios de los pilares que sostienen el sobrepeso. O sea, si no existe, digamos, total evidencia o evidencia, digamos, que no tenga, digamos, un efecto refutable o una evidencia, no existe evidencia fuerte de que la hipnosis pueda tratar directamente el sobrepeso, sí existe evidencia que puede tratar y que tiene efectividad frente a un conjunto de comportamientos y alteraciones que sí sostienen el sobrepeso, como son la ansiedad, la depresión, las alteraciones de sueño, eh, hábitos o patrones de conducta no saludables o promotores del sobrepeso. Aquí sí ha mostrado una gran efectividad y cuenta con evidencia fuerte en este sentido. Entonces podemos decir que la hipnosis no solo se puede integrar a la atención del sobrepeso, sino, como ha demostrado la ciencia, puede hacer diferencia, porque, como decíamos al inicio, potencia el efecto de los demás tratamientos. Potencia el efecto en que se obtienen en menor resultado, en menor tiempo, disculpe, en este caso hablamos de eficiencia, y potencia el efecto también en el sentido que se sostienen en el tiempo estos resultados, tienen mayor estabilidad y en ese caso estaríamos hablando de que es efectiva y podríamos aseverar que hace diferencia. Podríamos decir también que para hacer hipnobariatría es importante saber de hipnosis, pero también es importante saber sobre psicología del sobrepeso y la obesidad, y que hoy existen diversos protocolos de atención especializada al sobrepeso y la obesidad. Algunos incluyen la hipnosis, otros no. Y existen otros que son muy populares porque cuentan con una muy buena campaña de publicidad y, por supuesto, puede que tengan algunos valores y otros que sean cuestionables. Yo creo que nos corresponde a todos, por supuesto, continuar integrando y trabajar desde la evidencia con protocolos y técnicas que han mostrado efectividad en este sentido. Nosotros, en particular,
trabajamos en un protocolo que cuenta con 5 fases. Una fase que quizás es la más importante, que es la fase de evaluación, donde en primera instancia valoramos si la persona se beneficia o no de este proceder, porque como decíamos, no es para todos. De hecho, la hipnosis no es una técnica de elección para todas las personas ni para todas las alteraciones. Hay algunas que cuentan con evidencia más fuerte y serían tratamientos de elección en este caso. Esta evaluación que hacemos, este primer paso, también nos ayuda a identificar hacia dónde vamos a orientar el proceso hipnobariátrico e hipnoterapéutico. Tendríamos un segundo momento, una segunda fase, que es la fase de preparación, donde no solo ayudamos a disminuir estos mitos, comenzamos a sembrar para las personas las primeras ideas y hacia dónde se va a dirigir el proceder. Aquí utilizamos una técnica que denominamos autoscopía, que también tiene gran valor hipnodiagnóstico o de evaluación de estas cuestiones subjetivas, de estas cuestiones que podríamos identificar también asociadas al síndrome de abandono. Pero también aquí ya comenzamos a integrar técnicas conductuales. Dice Antonio Capafo, un investigador español, que quien no puede ayudar sin hipnosis, no puede hacerlo con ella. Porque hipnotizar en sí mismo no genera un cambio. El cambio lo genera la introducción en este estado de técnicas psicológicas a través de la sugestión o no, necesariamente que favorezcan la modificación del comportamiento o del estado subjetivo del que hablábamos. Y nosotros en este protocolo de hipnobariatría utilizamos hipnosis, pero integramos técnicas cognitivo-conductuales que en primera instancia podríamos aplicar sin hipnosis, como pueden ser la prescripción de ciertas tareas, pero que cuando las aplicamos también, algunas de ellas, dentro del estado hipnótico, podemos obtener mayores resultados. Una tercera fase del proceso que denominamos instalación, y hablamos de instalar metafóricamente una banda gástrica mental. En este caso, aunque muchas personas buscan este momento, porque se ha vendido en la hipnosis muchas veces como un acto en el que con una sesión es suficiente y ya todo va a cambiar, dentro de nuestra perspectiva se trata de un proceso terapéutico, un proceso donde cada fase va de alguna forma sembrando para la siguiente y, y la persona puede al final del proceso recoger, digamos, la cosecha de lo que se ha realizado durante esa relación de ayuda profesional. En esta instalación, comúnmente modelamos, instalamos o sugerimos un conjunto de comportamientos que podrían potenciarse para el cambio, atendiendo lo que evaluamos en la primera fase. Y posterior a esta fase, que no significa sesión, una fase es un momento dentro del proceso, que puede llevar una, dos o más sesiones, viene la fase de ajuste y afrontamiento, donde identificamos en qué medida la persona de alguna forma integró esta sugerencia, y podemos verlo de muchas formas, pero la modificación de comportamientos podría ser un indicador objetivo, y comenzamos a ayudar a la persona a afrontar estas situaciones contextuales o estas situaciones subjetivas que están ahí obstaculizando la meta terapéutica que nos propusimos, que fue un peso saludable para nuestro consultante. Y posterior a esto existe un proceso de seguimiento que puede o no estadiarse, que va a revisar acciones de reforzamiento, como pueden ser un audio, donde la persona debería escuchar por un periodo determinado, y nosotros vamos a ir evaluando en qué medida se integra esta información, pero el audio no es la solución. El audio es tan solo un reforzamiento que va a tener la persona dentro de ese proceso, como lo van a hacer las sesiones de ajuste, como lo van a hacer las actividades que vamos a ir implementando para lograr ese objetivo, que incluye no solo realizar actividad física, comer saludable o dormir bien, incluye, por supuesto, abordar cuestiones subjetivas y cuestiones contextuales, y a veces, como decimos, las comorbilidades. Entonces, este es el protocolo de cinco fases que nosotros utilizamos para considerar a la hipnosis dentro de un proceso. Pero
la hipnosis funciona para el control de peso desde la perspectiva que nosotros abordamos, funciona dentro de un proceso terapéutico. O sea, no funciona como herramienta única, como panacea, como elemento mágico que va a cambiar todas las cosas, sino como una herramienta que va a potenciar el efecto de otras técnicas dentro de un proceso terapéutico. Entonces, decir la hipnosis para el control de peso por sí sola sería quizás insuficiente. Estaríamos hablando que si integramos la hipnosis con otras técnicas, potenciaríamos el efecto de estas técnicas y con ello tendríamos un resultado más eficiente y con mayor estabilidad o efectividad de manera total. Entonces, en ese sentido, por este momento, yo les propondría hacer un alto de mi parte y que podamos generar un pequeño debate, que podamos hacer preguntas, podamos quizás alguien contar sus experiencias de lo que ha hecho con sus consultantes o lo que ha logrado en sí mismo o lo que no ha logrado. Porque tengo varios grupos donde hay personas que dicen que no logran resultados también y esto también es valioso porque nos aporta y nos enriquece a todos en este sentido. Entonces, si alguien quiere hacer comentario, yo creo que para que no se genere o sea, para que no se genere ruido, levanta la mano, abre el micrófono y, y vamos avanzando en este sentido. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, contar su experiencia, o sea, es bienvenido para este momento. Y luego seguimos con, Hola, Rey. ajá, Luis Arocha. Luis Arocha, aquí desde de Ecuador. Oh, Estoy en Ecuador. Sí, excelente. sí. Ahí yo escribí más o menos algunas cositas interesantes, Ajá, porque efectivamente la hipnosis ha sido un recurso estupendo, ¿no? Ha ajá, sido un recurso estupendo, pero como dices tú, dentro del contexto de una acción que cubra todos los distintos aspectos del ser humano, ¿no? Yo haría un poco de énfasis, a lo mejor por sesgo profesional, yo soy médico, psiquiatra, eh, en el papel del estudio de lo endocrino en estos pacientes, sobre todo de lo endocrino, pero también de lo metabólico. Y hoy en día pudiéramos hablar también de la microbiota intestinal, ¿no? excelente. Ujú. Son cosas que están surgiendo allí que nos obligan pues a tener un espectro mucho más amplio a la hora de trabajar. Eh, la técnica, las técnicas específicas que nosotros utilizamos están muy vinculadas al trabajo de Milton Erickson, a la hipnosis ericksoniana. Y realmente los resultados son muy buenos, muy buenos. Además, el paciente, como dices tú, se le entrena acerca de qué comer, el tamaño del plato, la frecuencia, todos los factores de ansiedad que pueden estar involucrados en las ganas de comer y toda esa serie de cosas, ¿no? Este, te agradezco mucho, muy buena exposición y bueno, y ojalá esto continúe a otros aspectos también de la salud. Esa sería mi intervención por ahora. Excelente. Muchas gracias, Luis. Yo creo que ha usted comentado algo sumamente importante. Nosotros utilizamos una guía semiestructurada donde en la fase 1 realizamos una evaluación donde lo primero que tenemos, los primeros 7 puntos nos ayudan a identificar si la persona se beneficia o no del proceder. Porque una persona que está viviendo un trastorno con un trastorno endocrino metabólico descompensado, definitivamente la prioridad es que se compense para obtener los mejores resultados. Y como usted dice, también tener en cuenta la microbiota intestinal dentro del proceso resulta también, porque importante, usted como psiquiatra podría decirlo con mayor propiedad que yo, o sea, la importancia que tiene en la síntesis de serotonina, ¿no? El buen funcionamiento de la microbiota intestinal. Y si no se tiene en cuenta esto, aunque la persona, aunque usted haga los mayores esfuerzos terapéuticos, quizás la persona termine, digamos, no sintiendo, digamos, que las actividades que realiza son generadoras, son apetecibles o generadoras de placer. Y por esta razón,
termine saboteando su proceso o no continuando, no integrando estas rutinas. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta como seres biopsicosociales y espirituales en este sentido. El uso de la hidrocortisona, los corticoides que muchas personas utilizan, incluso en Cuba, yo soy cubano, aunque actualmente vivo en México, se utiliza la imipramina como antidepresivo y a veces tiene efecto de retención de líquidos, y todos estos elementos también influyen en el control de peso y son importantes tenerlos en cuenta para, en gran medida, obtener los mejores resultados, porque la hipnosis no es la solución a todo, porque todo lo humano no tiene que ver con, ni siquiera con lo psicológico, ¿verdad? Tiene que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones contextuales y demás. Le agradezco mucho y sí, la intención en un momento posterior es comentar la idea de que podamos cada cierto tiempo, no yo facilitaría mi Zoom con gusto para que otras personas con nivel de conocimientos en algunas áreas nos pueda aportar y así enriquecernos todo profesionalmente. Entonces, Jimena, por favor, sí, por favor, que tienes la mano levantada. Sí, sí, gracias. Pues yo quería compartir mi experiencia. Yo tomé el curso contigo, me encantó, me gustó, pero entonces, honestamente, no he logrado tener buenos resultados todavía con varios de mis pacientes. Varios han abandonado, ¿sí? Y tengo 3 que son como las más constantes y he hecho el reforzamiento. Claro, también nos tocó ahorita la época de diciembre en la que la mayoría no cuidamos nuestros hábitos alimenticios. Utilizo otras técnicas también, hago medicina integrativa y pues he llegado a dudar de mí, tantos ahí. Hace 2 años sí tuve otro paciente que logró bajar como unos 8 kilos en 5 meses, pero volvió y se subió. Intenté hacerle lo de la anda gástrica, pero entonces él no llegó a ese nivel de profundización, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, ¿cómo garantizar ese nivel de profundización? Porque pues en las que tengo ahorita, honestamente, parece que sí lo logré. Yo les movía la manito y estaban bien relajadas, pero sí, y bueno, también ha sido difícil a veces que escuchen el audio, aunque ahorita lo están escuchando, y todo, pero sí, pues tú me mencionabas el tema en el chat del síndrome de abandono, ¿no? Y ahorita lo volviste a mencionar. Entonces sí quisiera como un poquito más de orientación al respecto, porque lo que te digo, la verdad me siento un poco frustrada en lo personal, no por la técnica ni mucho menos, sino porque algo me debe estar faltando para poder ayudarles a ellas, ¿no? Que hagan más conciencia de la alimentación, sin duda tienen sus temas emocionales y todo, pero sí, básicamente quería pedir ayuda. Claro, ajá. Te agradezco tu comentario que me parece muy valioso, Jimena. Fíjate, primero decimos que tenemos una guía de entrevista y esa guía nos permite saber en qué medida la persona sí se va a beneficiar o no del proceso. Y ahí tenemos en cuenta algunos aspectos. Ya mencionábamos si hay trastornos endocrino metabólicos descompensados o uso de hidrocortisona, pero tenemos que tener en cuenta también la motivación del consultante. Recuerdas que una de las preguntas es del 5 al 10, ¿cuán motivado estás para llevar este proceso? Y una persona con un nivel bajo de motivación, aquí, en primera instancia, lo que tenemos que lograr es mayor implicación dentro del proceso, ayudarlo a que vea los beneficios que puede obtener y que se implique y se responsabilice con su proceso, porque por muchas habilidades terapéuticas que tengas, si la persona no quiere o no está motivada, los resultados van a ser cuestionables. Incluso el tema del abandono, hay mucho silencio sobre eso, sin embargo, hay investigaciones que muestran que los índices de abandono en muchos procesos terapéuticos son elevados también. Ahora, ¿cómo nosotros en esta fase de preparación, en la fase 2, vamos a utilizar el contrato terapéutico para favorecer la alianza con el consultante, para favorecer el compromiso, para favorecer que este proceso, digamos, pueda llevarse a término y sobre todo donde la persona nos dé el consentimiento desde la conciencia de que se trata de un proceso, no se trata de una sesión para a los 15 días ver el resultado y ponerme la ropa de playa e irme a la playa, sino que se trata de un proceso donde si la persona no lleva a cabo un conjunto de sesiones que faciliten la integración de esas conductas, es poco probable que obtenga un resultado. Y entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Ahora, hablabas de un tema importante y que yo te comentaba en el chat que tenemos del grupo,
y es la cuestión de la importancia de si voy a hacer hipnosis, antes que nada tengo que comprobar con esos signos clínicos que me permiten ver que la persona sí está en hipnosis antes de pasar a utilizar ese estado. Y por supuesto que ese nivel de susceptibilidad va a variar de una persona a otra y tenemos que nosotros procurarlo para cada caso. Pero hacer eso, esa gestión implica a veces un entrenamiento del consultante, implica por supuesto a veces eh, revisar nuestras técnicas para ver cuál se adecua más para este consultante que tengo enfrente, y que muchas veces el consultante hoy va a entrar con una alta susceptibilidad y la próxima sesión, por situaciones de vida, va a necesitar mayor esfuerzo terapéutico para lograr ese mismo objetivo. Pero sí es muy importante que generes el estado hipnótico adecuado para lograr ese efecto. Y el último punto que menciona, en esa guía de entrevistas, si te das cuenta, vamos de lo general, como puede ser el estilo de vida, a esas cuestiones puntuales, como pueden ser duelos irresueltos que tiene la persona, y a veces la forma que tiene la persona de conectar con la persona que ha perdido, con su pareja, con su, con su familia que ha perdido, es la comida. A veces es la forma simbólica de conectar con ella, de mantenerlo de alguna forma vivo. Aquí en México ya sabes cómo es y cómo le ponen ciertas comidas a los fallecidos, y hay todo un ritual al respecto. Entonces, hay que mirar estos rituales dentro de esa familia y de esa persona. Hay que mirar también experiencias, digamos, que estén asociadas, como decíamos, al abandono que ha vivido la persona, porque desde la perspectiva psicosomática podrían generar respuestas asociadas a la acumulación. Se fue el proveedor, ¿verdad? Se fue el proveedor de casa, y aunque se fue hace 10 años, yo vivo una idea de que puedo estar en carencia y entonces tengo que de alguna forma acumular comida. Entonces, revisar esta dinámica y abordarla para intentar resignificarla resulta muy importante dentro de ese proceso. Yo creo que mirando esa cuestión, como te decía, lo subjetivo viene a ser la base de ese proceso, y los pilares que comentaban, cuál la persona no está llevando a cabo, cuál está resultando difícil modificar, resulta muy importante para que puedas moverte a tratar esos que son de alguna forma los que están fallando o los que no se están llevando a cabo. Puedes tener una mirada, digamos, de adentro hacia afuera y trabajar los objetivos, o puedes tener una mirada más, digamos, de afuera hacia adentro. A veces un comportamiento, el cambio de un comportamiento, o sea, cambiar lo que se hace, cambia lo que se siente. También podemos tener esa mirada. Lo importante es que tengamos o hagamos un abordaje estratégico de esa condición. Ojalá en otro espacio podamos traer un caso como esos que tienes para revisarlo, debatirlo, discutirlo, y todos podamos aportar en ese sentido. Y si no, por el grupo vemos entonces ese proceso. Aquí tenemos a una persona con la mano levantada, pero lo que dice es Lenovo. No tiene nombre, pero bueno, puede. ¿Cómo te llamas? Hola, Javier. hola, David, soy Javier, perdona, Ajá. no sé qué estaba haciendo Ajá. acá, pero gracias, primero que nada, buenas noches. Tengo tres preguntotas. Ajá. Una va relacionada precisamente con lo que estabas diciendo. Yo tengo una paciente que insiste en que el momento de la comida, el comer es lo que la hace feliz. Me imagino que la respuesta va a terminar siendo igual, ¿no? Resignificar ese momento de felicidad, porque ella busca extender la hora de la comida, ¿no? Ella dice que es su momento, sus 5 minutos Milky Way, ¿no? El quedarse comiendo y el estar más tiempo con la familia, la convivencia y, por supuesto, comiendo. La primera parte que yo traté, y eso lo platico como experiencia, fue quitarle la Coca-Cola. Hice un tratamiento de adicción, es decir, como el azúcar, que es una... Ya no te escucho, Javier. No sé si es mi conexión, pero no te escucho. ¿Sí lo escuchan? Se le fue el sonido, ¿no? Se le fue, sí. A ver, ahí me escuchan. Ahora sí. Ahora ahí. Muy bien.
No sé en qué parte me quedé, pero bueno, la traté primero que nada como adicta al azúcar por la misma Coca-Cola y se tuvieron buenos resultados. A otra persona igual, sin embargo, también desertó. Las tres preguntas puntuales que tengo. ¿Cómo resignifico ese momento de felicidad para la persona de decir, mi momento feliz es comer, mi momento feliz es la hora de la comida? La segunda es, si se deja un audio de refuerzo, hay que hacer un audio general o un audio específico para cada paciente. Y la otra y lo más importante, porque no he visto tampoco resultados muy benéficos, es cada cuánto es recomendable de plano hacer la terapia de hipnosis. La estoy aplicando cada 21 días, pero no sé si valga la pena hacerlo cada 15, cada mes, cada cuánto lo hacen ustedes. Pregunta. Yo, o sea, te doy mi experiencia, ¿no? Lo primero es que ese acto, resignificarlo, no pasa porque de feliz pasa a ser infeliz, sino al contrario, que sea un acto cada vez más consciente, ¿verdad? Y un acto cada vez más consciente es que aunque me voy a poner un plato pequeño en la mesa, voy a ser consciente de cada cucharada que llevo a mi boca, del olor, el sabor de la comida, voy a beberme la comida y voy a masticar el agua, ¿verdad? Voy a prestar atención al efecto que genera en mi cuerpo, a la saciedad que genera esta experiencia y a saborear la comida. Y antes de decidir una segunda porción, voy a hacer una sobremesa con esas personas que tanto disfruto, esa convivencia, y voy a elogiar la comida, quien la cocinó, para dar esos 20, 25 minutos para que la lectina genere esa respuesta a saciedad necesaria, ¿verdad? Pero no se trata, o sea, va a estar más orientado a mayor conciencia, a mayor pausa, a disfrutar más la comida, que bajo la idea de cuando como, solo como, ¿verdad? No como con el teléfono, no como con la pantalla, como, o sea, conectado con la comida, con la conciencia del sabor, con la conciencia del olor, con la conciencia de estar acompañado de mi familia, de cada bocado, y hacer que ese tiempo transcurra con mayor conciencia. Yo creo que hacia ahí orientaría el proceso. El segundo punto, yo siempre sugiero audios personalizados en el sentido de que las necesidades de un consultante no son las de otra. Lo que no podemos complicarnos en el sentido de editar audios para todos. Yo lo que sí he encontrado es que lo que marca la diferencia es tu voz, ¿verdad? Porque se generó una conexión especial, única, de tu consultante y tú en ese estado especial de conciencia. Como dice Teresa Robles, es un concierto para 4 cerebros, ¿verdad? Donde uno también entra en un estado dentro de esa conexión y esa voz, esa cadencia, esos códigos que tú utilizas hacen diferencia en ese sentido, ¿verdad? Y entonces que sea personalizado puede ser que tú grabes la sesión de instalación y que quizás puedas hacer alguna mínima edición, pero si no, eso mismo que dices va a generar mejor resultado que un audio realizado en un estudio, editado en un estudio, por alguien más o de manera general. ¿Mm? Que tenga su nombre, que tenga sus códigos, va a marcar la diferencia. O sea, eso es mi sugerencia. Y la última es que el protocolo, al menos como nosotros aquí lo aplicamos, es idealmente las primeras 3 sesiones deben ser semanales. De la sesión de instalación a la de ajuste no deberían pasar más de 15 días porque, o sea, las sugestiones pierden de alguna forma ese efecto que andamos buscando de reforzamiento. Ya después de eso, la decisión de ir estadiando las sesiones va a depender en primera instancia de los resultados que vayas obteniendo. Porque si la persona tiene una condición base, digamos, subjetiva muy complicada, sería ideal continuar semanal. Y aunque habláramos de un promedio de 7 sesiones, para muchas personas tiene que extenderse a 12, ¿verdad? Y cuando hablamos de 12 sesiones, estamos hablando de un proceso terapéutico breve en una persona que tiene 15 años con hábitos, ¿verdad? Que están ahí reforzados y un contexto que es reforzador de esos hábitos y un estilo de vida que se están nutriendo ahí, retroalimentando. Entonces, a veces es insuficiente ese número de sesiones. Es importante que las sesiones en primera instancia se consideren semanales y que tú decidas irlas estadiando para que vaya alcanzando
autonomía en la medida que se vayan integrando las rutinas, los comportamientos, etc. Esa es mi visión al respecto, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar, quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Sí me escuchan? Sí, te oye. Ah, excelente. Entonces, yo tengo algunas cuestiones que me gustaría compartirles en este sentido y que son variantes que creo que también ustedes podrían utilizar. Y es que nosotros desde el proyecto de psiconutrición estamos realizando un trabajo y de alguna forma les estoy invitando desde el trabajo grupal vivencial en línea. O sea, se trata de el desarrollo de una serie de talleres en línea, en grupo, donde estaríamos aplicando las técnicas cognitivo-conductuales, estaríamos generando audios para los consultantes dentro de esta experiencia. En un segundo momento estaríamos revisando la implementación de estas técnicas, reforzando las necesarias, y en un tercer momento estaríamos evaluando el resultado de estas técnicas, pero facilitando la emergencia de los factores grupales, como son la cohesión grupal, el aprendizaje interpersonal y otros que de alguna forma potencian el efecto de los resultados. Entonces, es una invitación, es de alguna forma una forma de atención que estamos estructurando, que pueden ser de manera individual, con evaluación nutricional y evaluación psicológica, viendo las necesidades y hacia dónde orientar el proceso en estos dos sentidos, desde el enfoque de la psiconutrición y el trabajo grupal en estos talleres para control de peso desde ambas perspectivas, desde la perspectiva nutricional y la perspectiva psicológica, favoreciendo los factores grupales. En este sentido, son opciones de atención que estamos desarrollando, a las que le estamos convocando, y si de alguna forma alguien también desea formarse en esta nueva perspectiva que estamos desarrollando, contamos también con opciones de formación. El curso que ya, como Jimena decía, ella por supuesto lo cursó, aunque el curso cada vez lo vamos enriqueciendo, de hipnobariatría, donde formamos en hipnosis y técnicas cognitivo-conductuales para el control de peso. Y tenemos a las puertas un diplomado en psiconutrición, donde incluimos técnicas psicológicas y técnicas de nutrición. Y esto ya es formación para terapeutas, ¿no? En estos casos, para terapeutas que deseen orientar su formación a el contexto de la psiconutrición, donde se integra el conocimiento, las habilidades de la nutrición y de la psicología de la salud, la psicología de la obesidad, la medicina psicosomática, la hipnosis para el control de peso. Esta información la pueden de alguna forma encontrar en las redes. Estamos en las redes como Psiconutrición RF. Ahí tenemos un canal de TikTok donde hay contenido que yo creo que puede ser valioso para los que nos dedicamos a este campo, o al menos la intención. Se va a estar subiendo contenido sobre nutrición y sobre psicobariatría, y ya hemos subido algunas técnicas conductuales como la técnica de stop y otras técnicas y temas sobre este tema, sobre esta línea. También en Instagram y en Facebook tenemos una página que apenas estamos actualizando, pero que también vamos a estar subiendo contenido de valor, las propuestas de formación y de atención que estamos desarrollando en este campo, y que estamos invitando a los colegas, a los profesionales, a continuar enriqueciendo esta idea.
tenemos para el segundo semestre de este año un simposio sobre psiconutrición y abordajes alternativos para el control de peso y la obesidad, donde además de la perspectiva que nosotros proponemos, otros especialistas también desde el contexto de la psicología, de la nutrición y de la medicina alternativa estarán ofreciendo sus conocimientos para continuar enriqueciendo en esta línea. Así que mi propuesta es, ahí estamos en las redes, ahí pueden orientarse si es de su interés este tema que yo considero que es valioso, y continuamos en el debate, en las preguntas. Si alguien quiere comentar algo, alguien quiere decirnos algo o presentar lo que está haciendo al respecto, sería muy valioso también. Si alguien quiere comentar su experiencia, desde qué perspectiva trabaja, o sus intereses de formación, o sea, es el momento, es el momento para ello. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario.